Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV. El presidente de la República se sometió esta semana a una nueva operación en su rodilla derecha. La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES en la ciudad capital, donde el mandatario fue tratado por personal ecuatoriano y en similares condiciones al que recibe cualquier paciente. Hoy nos acompañarán el gerente del Banco del Afiliado, Efraín Vieira, y nos hablará del inicio de sus operaciones crediticias a nivel nacional en los próximos días. También Byron Villasís, director del Instituto de Estadísticas y Censos INEC, con quien dialogaremos sobre el arranque del censo económico y sus primeros resultados. También revisaremos cómo se encuentra el programa de desayuno escolar, el daño irreparable que provoca la minería ilegal, las pruebas que inculpan a funcionarios de Petroecuador en una empresa proveedora de servicios y las rutas artesanales y arqueológicas en la provincia de La Suay. Pero vamos de inmediato con más información con Javier Álvarez. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Marco Antonio y amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV. En esta semana, el primer funcionario de la República pudo comprobar la calidad de servicio que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados. Esto tras acudir a uno de sus hospitales y someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha. Cristian Caiza siguió de cerca el proceso. La operación a la cual se sometió el señor presidente de la República fue todo un éxito. Fue el anuncio que todo el país esperaba. Tenía que ver con la operación de la rodilla derecha a la que fue sometido el presidente Rafael Correa el lunes pasado en el Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El objetivo de la cirugía es reactivar al paciente, en este caso el señor presidente, que el paciente no tenga dolor y aparte de eso que haga sus actividades normales. La operación duró aproximadamente 2 horas y consistió en la colocación de una prótesis total de rodilla. Para ello se realizó la recepción de la parte del fémur y de tibia desgastados, recubriendo con el implante a nivel óseo. De esta manera, la primera fase, el acto quirúrgico y la estancia hospitalaria, se cumplió con normalidad y según lo programado para este tipo de cirugía. De aquí en adelante el presidente tendrá que hacer rehabilitación, tendrá que recuperar la musculatura en la pierna y realmente mantener en contacto con el rehabilitador y el traumatólogo. Durante su estancia en el Hospital Carlos Andrade Marín, el mandatario recibió el mismo trato que reciben los afiliados al Seguro Social. Su habitación fue la misma y que forma parte del proceso de remodelación del hospital iniciado en el mes de julio y que comprende en dotar de las mejores instalaciones para los pacientes que asisten a esta casa de salud. De ninguna manera es una suite. En el hospital no contamos con suite. Tras 4 días de hospitalización, el presidente Rafael Correa recibió el alta médica y abandonó el Hospital Carlos Andrade Marín en medio del saludo de los empleados de la institución y otros ciudadanos que despidieron al mandatario con gestos de admiración y deseos de una recuperación inmediata. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. En otro tema, el gobierno inició los controles a los sectores mineros que no cuentan con los permisos necesarios para desarrollar la explotación en territorio nacional. Uno de estos sitios fue la localidad de Congüime, en el cantón Paquilla, provincia de Zamora Chinchipe. Allí la minería ilegal provoca graves daños a la ecología y grandes perjuicios al Estado, motivo por el cual se decidió incautar la maquinaria y suspender las operaciones. El Ciudadano TV realizó un sobrevuelo donde se pudo apreciar la forma indiscriminada de explotación minera sin control ambiental. Devastado. Así se puede apreciar el poblado de Conguine, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe. Aquí la minería ilegal ha provocado la deforestación discriminada de la selva, excavando huecos de casi 50 metros de longitud por 30 metros de profundidad con el objetivo de obtener oro. La explotación minera en este lugar se inició hace 2 años, sin contar con una concesión, incumpliendo con parámetros técnicos de seguridad y ambientales. Las puniciones que se dan a este tipo de actividades ilegales también lo señala la ley de minería en el artículo 57. La explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales, calificado por la autoridad administrativa, en este caso por
la subsecretaría o viceministerio de Energía y Minas, será sancionado con el decomiso de la maquinaria, que es lo que se han hecho en estos días. En el sitio estaban trabajando alrededor de 60 retroexcavadoras, con un costo unitario de aproximadamente $250.000, es decir, con una inversión en maquinaria de $20 millones. No vamos a permitir bajo ningún concepto el establecimiento de una minería ilegal en el Ecuador. Ya mencionamos que esto no es nada dedicado a esa provincia, estamos haciendo operativos en varios sectores del Ecuador donde están identificados ya problemáticas ambientales serias. En los próximos días, el Gobierno Nacional iniciará acciones legales por delito ambiental en contra de las personas causantes de este considerable daño al país y a sus ciudadanos. El Estado está absolutamente en lo correcto al tomar una acción en el sector de Conguime. En efecto, esas eran tierras que no están concesionadas. Alrededor de ese territorio sí hay concesiones otorgadas a compañías nacionales y extranjeras. Sin embargo, ese sitio específico no estaba concesionado a nadie en particular. Una de las prioridades del gobierno de la Revolución Ciudadana es terminar con la minería irregular que está contaminando los ríos de Esmeraldas, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe, pero al mismo tiempo apoyar al minero artesanal, quien se gana su sustento diario a golpe de pico y pala. Con imágenes de Ángel Zulca y Santiago Armas, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Durante 90 días, 628 funcionarios de Petroecuador quedarán suspendidos. La razón se debe a las investigaciones que demostraron la posesión de acciones en la empresa privada, Gasolinas y Petróleos S.A., Gaspetza. El pasado 17 de septiembre, 628 funcionarios de las diferentes gerencias y unidades de Petroecuador fueron suspendidos por presunto conflicto de intereses y uso de información privilegiada en la conformación de una empresa comercializadora de combustibles. Nosotros nos llegó una denuncia ciudadana en el 1-800 Ya Basta, y al mismo tiempo estábamos investigando los contratos petroleros, la renegociación de contratos petroleros de hace 6 meses. Cuando cruzamos los temas nos encontramos que había varios funcionarios con acciones en una empresa llamada Gaspetza. Cuando nos entregaron la información, el ciudadano nos entregó información en papel, un valiente ciudadano que seguramente hoy nos estará mirando, nos entregó la información y nos ayudó muchísimo, porque cuando nos había dicho muchos por el teléfono creíamos que eran 10, 12, 15, y nos encontramos con que eran cientos de funcionarios, con la tristeza que eso significa, ¿no? ¿Pero cómo empezó este negocio? El 25 de febrero de 2005, Petroecuador suscribe un contrato por 10 años sin licitación alguna con Gaspetza para distribuir combustible para pesca artesanal en el norte del país, a 5 centavos por galón durante un periodo de 10 años, función que realiza la petrolera estatal en el centro y sur del país sin intermediarios. Es momento de combatir con toda fuerza la corrupción, y cuando nos encontramos con esta investigación, tanto la indignación como la tristeza nos llevó a darnos cuenta que habían cientos de funcionarios involucrados en un caso que ha alarmado a la ciudadanía y que nos alarmó a nosotros en un primer momento. Creemos también que es un caso que tiene que aclararse en todo su sentido, que los funcionarios y los trabajadores de Petroecuador que están involucrados tienen todo el derecho a defenderse y el Estado nacional les va a prestar todas las facilidades para que así sea. Según las autoridades, lo que hubo con este negocio es una necesidad creada para generar un negocio privado en el que Petroecuador entregaba gasolina y lubricantes y Gaspetza mezclaba y distribuía, a pesar que esta es una operación que Petroecuador está en capacidad de hacerlo. Al momento, la denuncia se encuentra en la Procuraduría General de la Nación y se llevan adelante las acciones pertinentes contra los empleados implicados en este caso. Informo que se han iniciado las acciones legales pertinentes para que, conforme lo dispuesto en la Constitución y leyes de la República, se pronuncien las autoridades de trabajo. Hemos realizado la petición de visto bueno, que no es sino la solicitud que hace el empleador para que las causas aducidas para la terminación del contrato sean calificadas como el inspector de trabajo, quien concederá o negará su visto bueno luego de haberle permitido al trabajador ejercitar su derecho a la defensa. La Secretaría de Transparencia, con el objetivo de continuar en la lucha contra la corrupción, recomienda a la ciudadanía que presenten sus denuncias a través de la línea 1-800 Ya Basta o por la página web www.secretariatransparencia.gov.es. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. En otro tema, corre el plazo que tiene la Asamblea Nacional para allanarse o ratificar el veto del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Servicio Público. El organismo legislativo tiene hasta el próximo 3 de octubre para tramitar el veto. Caso contrario, el nuevo marco jurídico entrará a regir por el Ministerio de la Ley. Yoconda Lor nos amplía.
Convertir a los servicios públicos en excelentes es el objetivo del presidente Rafael Correa, y así lo ha manifestado reiteradamente a lo largo de su gestión. Esta debe ser la cara de la revolución ciudadana, el mejoramiento y el servicio de los ciudadanos. Nunca más la fila, nunca más la espera, nunca más el maltrato. Para conseguir esto, el gobierno ha emprendido una serie de acciones en las entidades públicas, que van desde capacitaciones en atención y servicio al usuario hasta la reestructuración total de organismos estatales. Pero uno de los problemas más complejos de combatir, a decir del mandatario, ha sido la burocracia y las malas prácticas de algunos servidores. Para oxigenar las entidades gubernamentales, el presidente envió a la Asamblea Nacional el 2 de julio del 2009 el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público. Tras un largo debate y modificaciones de fondo, el articulado fue aprobado por el Pleno del órgano legislativo el 11 de agosto de este año y vetado por el presidente el 3 de septiembre pasado. En la actualidad, corre el tiempo que tienen los asambleístas para allanarse al veto o ratificarse en el texto inicial. Nos vamos a allanar en el veto total. Es la posición del bloque oficialista. Sin embargo, no se descarta alguna reforma a la ley una vez aprobada. Uno de los temas sensibles del veto fue la posibilidad de pagar con bonos del Estado a aquellas personas que se acojan al retiro voluntario en cualquiera de sus formas, esto es, vendiendo sus renuncias o jubilándose. Llegamos a un acuerdo con nuestros asambleístas, que también estaban totalmente desinformados por la prensa, ¿no? Y engañados. Que de acuerdo, por ejemplo, aquellos mayores de 70 años le vamos a dar en efectivo todo. Eso es como 160 millones de dólares, ya un impacto fiscal muy grande. Y al resto, al menos el 50% en efectivo. Los bonos de Estado son documentos financieros que tienen valor legal y ganan un interés anual superior al que pagan las instituciones financieras en cuentas de ahorro o corriente. Pueden ser canjeados en 5 años o negociados libremente por los portadores. Si ustedes trabajan 40 años en el sector público, tienen 70 añitos y renuncian, si ganan $800, salen con $3.200 actualmente. Con la nueva ley van a salir con $36.000. Entonces eso significará que mucha gente se nos quiere jubilar. El Estado estima un desembolso de $600 millones para jubilaciones. Los gobiernos autónomos que habían sido excluidos de la ley se regirán bajo el mismo cuerpo legal. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en la ciudad de Guayaquil. Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. También en Riobamba, TVS, Canal 13. En Cañar y Azuay, Unción Televisión, Canal 25. Y en Manabí, Capital TV, canales 24 y 28. Después del corte, Marco Antonio Bravo entrevista al flamante gerente del Banco del IES y las operaciones crediticias que puede usted realizar. Ya volvemos. Este 18 de octubre abre las puertas del Banco del IES para atender a miles de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional con una nueva propuesta y alternativa que tendremos los afiliados del IES. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el ingeniero Efraín Vieira. Él es el gerente de la entidad después de haber sido seleccionado en un concurso público en donde participaron 1.040 postulantes. ¿Qué significa esta entidad y de qué manera va a ayudar directamente al afiliado? Esta entidad es una expectativa nacional que acaba de hacerse realidad por una decisión política, básicamente, del actual presidente, ya que en la Constitución de Montecristi, en el artículo 372, se menciona que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe constituir una institución financiera pública para que administre los fondos previsionales bajo criterios de solvencia, de seguridad, de liquidez, de rentabilidad. El Banco del Afiliado era un sueño acariciado por los ecuatorianos siempre, pero nunca se pudo hacer. ¿Y esta vez por qué se lo hace? Básicamente, como le decía, por una decisión política del presidente. Yo en estos 2 meses de gestión, yo fui posesionado el día 7 de julio, en estos 2 meses de gestión he recibido comunicaciones
de muchísimas organizaciones sociales, clasistas, y una de esas comunicaciones da cuenta de que hace 33 años ya se envió una carta solicitando la creación del Banco del Afiliado al presidente de esa época. Yeah. Entonces lo que ha faltado no es las ganas y el deseo, sino una decisión política de hacer realidad este anhelo. Hace pocos días ya recibió el permiso de operación por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, lo que sin duda alguna, como habíamos dicho al inicio, ya es una realidad, el inicio de sus operaciones el 18 de octubre. Básicamente, ¿cuál será la función del Banco del IES? ¿De qué manera los afiliados se van a sentir beneficiados? Yo diría que el 18 de octubre es un primer hito dentro del desarrollo y de la generación de este banco. El directorio y la administración han trabajado muy fuertemente, el directorio pues obviamente por casi 8 meses, la administración desde el 7 de julio, para hacer realidad este banco. Este banco está llamado a ser un motor dentro de la economía para un mejor desarrollo económico, social de este país. Por ejemplo, entregando préstamos, créditos a los afiliados. Este banco va a manejar un fondo que a la fecha es de 6.500 millones de dólares. Este fondo está distribuido en dos partes. Una parte que es la parte de inversiones propiamente dicha, es decir, inversiones en títulos valores, inversiones en acciones de empresas, inversiones en bonos del Estado. Las inversiones que actualmente tiene el Seguro Social en la banca pública y privada. Correcto, inversiones en fideicomisos, inversiones en fideicomisos, todo eso suma aproximadamente un 85% de los 6.500. Ya. La diferencia está entregado en préstamos a los afiliados. ¿Qué tipo de préstamos? Préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios o de consumo y los préstamos prendarios o los llamados montes de piedad. Y también los fondos de reserva. También existen los fondos de reserva. Entonces nosotros, ¿qué servicios financieros vamos a ofrecer a los afiliados? Vamos a ofrecer tanto los préstamos hipotecarios como los quirografarios, como los prendarios. Ahora, este servicio lo realiza actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál va a ser la diferencia? Básicamente lo que se ha buscado es que exista una institución que se especialice en el tema financiero y poder descargar de todas las funciones que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son muchas y que es una institución muy grande, poder descargar la parte financiera hacia el banco. El banco, obviamente, al especializarse en el tema financiero, puede ofrecer condiciones bastante mejores en cuanto a qué, al tipo de servicio de calidad y en cuanto a qué, a los plazos o a las tasas de interés. Vamos al tema importante, porque muchos ecuatorianos, en alguna medida, hemos realizado algún préstamo, sea quirografario o hipotecario, quienes somos asegurados en el Instituto Ecuatoriano. ¿Cómo se va a tramitar el traspaso de las carteras del IES al Banco del IES? ¿Le va a costar al afiliado? ¿Será un proceso complejo? ¿Cómo se va a realizar este tema? Ya, primeramente, hasta el 18 de octubre, el afiliado puede continuar realizando normalmente todos sus trámites a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luego, lo que estamos buscando en todo este proceso es que la transición sea, pero lo más flexible, lo más liviana para todos los afiliados. Ellos no deben por qué sentir que hay una transferencia de su deuda o de su crédito hacia una nueva institución. Para ellos va a ser eso prácticamente imperceptible. A partir del 18, quien otorgará los préstamos a los afiliados ya será el banco. Perfecto. ¿Y cómo se va a operar en cuanto a un adecuado plan de infraestructura tecnológica, que es importante porque esa es la base de una buena gestión, sobre todo de una entidad bancaria? Básicamente, este banco debe tener un soporte tecnológico muy fuerte. ¿Por qué? Porque la tendencia de la banca mundial ya no es invertir en infraestructura física, es decir, en tener un número de agencias importante o de sucursales grandes. Este banco, en cuanto a estructura física, va a tener su matriz en la ciudad de Quito, en la avenida Amazonas y Japón, en pleno centro bancario, en Guayaquil, en 9 de octubre y Pedro Carbo, también el centro bancario de Guayaquil, en Cuenca, donde funcionaba el edificio del Banco Central, y en la ciudad de Puerto Viejo. Esto obviamente lo vamos a hacer progresivamente. ¿Serán los 4, la matriz y las 3 sucursales, no más?
Por ahora no más. ¿Por qué? Porque el concepto es atender a los afiliados donde se encuentren, en la provincia que se encuentren, pero de una manera usando la tecnología. O sea, actualmente en la banca a nivel mundial hay muchos medios por los cuales podemos llegar al afiliado sin necesidad de tener una sucursal bancaria. O probablemente lo que podríamos hacer es una alianza estratégica con instituciones financieras públicas que tienen ya una infraestructura montada. Puede ser, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento o puede ser el Banco del Pacífico, que tienen ya una infraestructura por medio de la cual podemos llegar con facilidad a los afiliados. ¿Qué diferencia habrá en cuanto tiene que ver el banco del afiliado, el banco del IES, el BIES, con otras entidades bancarias? Por ejemplo, en lo que tiene que ver a la atención a quienes no tienen acceso a créditos en la banca privada, a quienes no pueden realizar transacciones, no pueden obtener créditos, entre otras cosas. Básicamente el enfoque del banco es centrarse 100% en los afiliados. Tenemos un número de afiliados bastante grande, son 1.600.000 afiliados a quienes debemos atender. ¿Cómo vamos a hacer que sea diferente de la atención de la banca privada? Obviamente vamos a hacer el principal banco de este país. Y lo que queremos ser, el principal banco de este país, queremos serlo en función de la calidad en cuanto a la atención al cliente, en cuanto al servicio. No queremos que el afiliado tenga que acercarse al hall bancario, sino queremos ser un banco muy activo, de manera que nosotros, con nuestra infraestructura, lleguemos hacia el afiliado, lleguemos a decirle, porque hay muchísimos afiliados que en este momento no saben a qué cosa tienen derecho. Imagínense que hemos hecho estudios internos y tenemos un potencial de colocación de préstamos hipotecarios de aproximadamente 10.000 millones de dólares que podríamos colocar en los próximos 3 años. Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué el afiliado no ha acudido o no ha usado esos recursos? Probablemente porque desconoce porque no sabe, o porque en algún momento determinado también existían muchas trabas. Existía, uno para hacer un préstamo tenía que pasar mucho tiempo y entregar una serie de papeles que en algunos casos ya la gente ya no lo quería hacer. Básicamente eso es lo que debemos nosotros superar y debemos mejorar de cara al afiliado. El afiliado tiene que sentir que este banco que están haciendo es su banco. Surge del aporte mensual que todos nosotros realizamos y que obviamente debe darle los mejores servicios. Entonces estamos hablando de que entre las características del banco será un banco que va a seguir operando, a seguir proyectándose tanto en el sector público como privado a través de la compra de acciones de diferentes empresas. También va a trabajar en los créditos hipotecarios, quirografarios, en Monte de Piedad, en los fondos de reserva, pero también se necesita, por ejemplo, crédito para la producción. ¿Cómo se va a manejar esto? Básicamente nosotros estamos abiertos a cualquier inversión que se proponga, tanto que venga del sector público como del sector privado. ¿Y cuántos recursos tienen para eso? El monto que había mencionado hace un momento, pero ya están comprometidos de lo que está comprometido, básicamente son 6.500 millones, pero mensualmente, en función de los aportes que tenemos, llegan aproximadamente 120 millones de dólares de ingresos nuevos, digámoslo así, disponibles frescos para poder colocar. Aparte de todos los vencimientos que tenemos fruto de las colocaciones que usted ha mencionado. De la proyección que tenemos hasta diciembre de este año, por vencimientos se libera una liquidez de aproximadamente 400 millones de dólares. Adicional a los 120 que se ingresan mensualmente. Este banco también va a seguir entonces implementando o incrementando los planes de vivienda en el Ecuador, que ha sido uno de los aspectos fundamentales en estos 2 últimos años de gestión, especialmente una vez que el doctor Ramiro González se hizo cargo del Instituto Ecuatoriano. Por supuesto, el crecimiento que se ha tenido en cuanto a colocación de préstamos hipotecarios es muy importante. A la fecha se están entregando 1.600 préstamos hipotecarios mensuales que aproximadamente significan un desembolso mensual de 60 millones de dólares. De largo ya el banco arranca como el principal banco hipotecario del país. Entonces lo que se ha hecho en estos 2 últimos años es una gestión muy importante en cuanto a colocación y crecimiento de préstamos hipotecarios. Si una persona ya obtuvo su crédito hipotecario, digamos en los últimos años, en los últimos meses, entonces no será un problema de que esta cartera vaya al Banco Ecuatoriano.
Banco del IES y en su momento determinado simplemente ya hacer todas las operaciones a través del BIES? En absoluto, como le decía hace un momento, esa transición debe ser completamente imperceptible para el afiliado. El afiliado continuará con la atención que ha recibido, pero ya en este caso desde el banco. ¿Cuáles serán los montos? ¿Qué importancia le van a dar ustedes también a los créditos de consumo? Que la banca privada lo hace de manera mucho más abierta que los créditos hipotecarios. A la fecha tenemos colocados en préstamos quirografarios o de consumo 650 millones de dólares. La proyección es que fácilmente podemos llegar a los 1.000 millones en ese rubro. ¿Y cómo lo queremos hacer? Obviamente, comunicando al cliente los beneficios que tiene. La tasa aproximadamente de un préstamo quirografario está alrededor del 9%, que comparado con la tasa que cobra la banca privada, que es el 15% en préstamos de consumo, hay una diferencia muy grande que el afiliado, al conocerla, pues obviamente va a aprovechar esta fuente de financiamiento que tiene a través de su banco. Pero estos montos también serán actualizados cada cierto tiempo, serán regulados y podrían cambiar. Sí, a la fecha el monto máximo que prestamos es $14.000. Se podría pensar en incrementar ese monto. Este monto de $14.000 lo puede el afiliado obtener hasta 60 meses plazo, lo cual da la posibilidad de que personas con ingresos de aproximadamente $500 o $600 tengan acceso a este préstamo. Ya. Yo lo que digo es que el problema es un problema de comunicación. Probablemente el afiliado no sabe que tiene seguramente esta ustedes posibilidad. harán una gran campaña de comunicación. Por supuesto, por supuesto. Ya, dos cosas más. Una persona que no es afiliada al IES no va a poder ser socio o afiliado o tener una cuenta en el Banco del IES. No, básicamente lo que buscamos a través de estas prestaciones por medio del banco es que los que no son afiliados pues vean que hay una realidad, que hay un crecimiento importante en los préstamos hipotecarios, en los préstamos de consumo, y que se afilien, o sea, que vean que hay un beneficio en el tema de la afiliación, aparte que yo creo que es una obligación y es una presión hacia el empleador si es que no lo ha hecho, ¿no? Ya. El 18 de octubre arrancan las operaciones. ¿Habrá algún programa especial? ¿Estará el presidente? ¿Cómo ustedes están pensando? Porque esto es un hito en la banca pública y sin duda en todo lo que ha significado el IES para los ecuatorianos. Por supuesto que pensamos hacer una inauguración de nuestras oficinas y obviamente estarán invitadas las principales autoridades y por supuesto el presidente de la República. Muy gentil por su presencia aquí en el Ciudad Norte. Muchísimas gracias por invitarme. El señor ingeniero Efraín Vieira, gerente del Banco del IES. Con él hemos conversado sobre el arranque de operaciones de esta entidad muy importante y fundamental para los ecuatorianos quienes somos afiliados al IES. Seguimos con más información con Javier aquí en El Ciudadano TV. Sí, Marco Antonio, tras el segundo corte, los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para resguardar la frontera norte y evitar la incursión guerrillera y paramilitar. Quédese y vea la nueva tecnología que se ha incorporado. El gobierno ecuatoriano trabaja intensamente en resguardar la frontera norte de la actividad ilícita que se realiza en suelo colombiano. Es por eso que nuestro destacamento posee los más altos recursos en seguridad. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas planifica constantemente estrategias que fortalecen nuestra presencia para evitar que los problemas del país vecino nos ocasionen más dificultades. Los problemas generados en la frontera común que comparten Ecuador y Colombia han ocasionado que el ejército movilice entre 10.000 y 15.000 efectivos para salvaguardar la zona que abarca alrededor de 728 kilómetros, donde habitan 657.000 personas. Es la migración masiva, la delincuencia organizada, la violencia, las actividades ilícitas, el contrabando, el narcotráfico y la influencia de grupos irregulares algunos de los aspectos que el gobierno ecuatoriano toma en cuenta soberanamente para salvaguardar la seguridad fronteriza. Nuestros objetivos: continuar ejecutando operaciones de protección de las fronteras terrestre, marítima y aérea, planificar y ejecutar operaciones militares de defensa interna en caso de presencia en el territorio nacional de grupos ilegales armados, nacionales o extranjeros, proporcionar seguridad a los espacios geográficos nacionales reservados y áreas fronterizas que están bajo el control de las Fuerzas Armadas. En un sobrevuelo efectuado sobre 7 destacamentos militares en la provincia de Sucumbíos, se evidencia el orden
y la constante vigilancia de la soberanía nacional y su territorio. Permanentemente ha sido la ubicación geográfica de nuestras unidades, tenemos unidades fijas y complementamos con patrullajes terrestres, fluviales y aéreos. Ese es el trabajo normal que desempeñamos en la línea de frontera. En los primeros 8 meses de 2010 se reportan 8 operaciones militares. Se han descubierto 90 refugios ilegales, un laboratorio para procesamiento de droga, 3 viveros e incautado 10.727 municiones, 7.485 unidades de explosivos y 50 armas. Y creemos fundamentalmente, por lo que conocemos, que en el sur de Colombia, especialmente en el departamento de Putumayo, se encuentran grandes sembríos de plantaciones de coca, que este es un sector, el sur de Colombia, en donde se realiza mucho de la siembra, mucho del procesamiento y posiblemente de la exportación de las drogas hacia el exterior. La Fuerza de Tarea número 1 Norte tiene bajo su jurisdicción las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona, Santiago. El Puente Internacional San Miguel es uno de los 2 puntos legales por los cuales ecuatorianos y colombianos pueden transitar libremente. Son 728 kilómetros de frontera común que Ecuador está haciendo esfuerzos en mantenerla custodiada. Desde el Puente de San Miguel, con cámaras de Rodrigo Sandoval, Santiago Duque, El Ciudadano TV. La introducción ilícita de automóviles de lujo al Ecuador por medio del programa Bienvenidos a Casa de la Secretaría Nacional del Migrante ocasionó que el gobierno emprenda operativos de control e incautación de estos bienes. La CENAMI, junto con otras entidades, anuncia firmeza para controlar este abuso que puede convertirse en una red ilegal bien organizada. Para la Secretaría Nacional del Migrante, resulta indignante que existan personas que se aprovechen del denominado Plan Bienvenidos a Casa para introducir mercadería de alto valor al Ecuador, declarándola por menor precio y evadiendo así aranceles. La promoción de esta actividad, que está siendo controlada por el Gobierno Nacional a través de la CENAMI, se ha propagado por Internet y amenaza convertirse en una red ilícita de comercio. Me parece que es absolutamente real y necesario una posición muy fuerte como la que le ha manifestado el presidente de la República de cortar con este abuso que lo hemos iniciado ya a partir de noviembre del año anterior, cuando hicimos ya la primera incautación de vehículos. Conjuntamente nosotros denunciamos la transparencia de gestión, denunciamos y hemos pedido muchas veces un mayor control en algunos puestos de la CAE. No obstante, son varias las entidades que están investigando estos casos y los mecanismos correspondientes de sanción a quienes se encuentran involucrados en ellos, incluida la incautación de varios vehículos. Los migrantes que han accedido a este programa tienen la facultad de traer un vehículo de hasta $20.000, precio ex-work, y con un cilindraje no mayor a 3.000 centímetros cúbicos. El impedimento luego de haber llegado este vehículo al país es que no puede ser vendido sino luego de haber transcurrido 5 años en poder del migrante. Se han iniciado como 150 investigaciones, entendemos que son diferentes los resultados. Yo he estado trabajando directamente con el señor fiscal encargado de este tema, pasando información, hemos hecho varias denuncias porque no puede ensombrecer un programa de beneficio de los migrantes que más que nunca se demuestra necesario por el abuso de gente inescrupulosa. Cabe destacar que el Plan Bienvenidos a Casa es una iniciativa gubernamental encaminada a apoyar a los ecuatorianos migrantes a que retornen a su país trayendo consigo un menaje determinado de objetos por un monto determinado. Sin embargo, personas inescrupulosas han logrado introducir autos marca BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, entre otras. Las personas migrantes han sabido siempre que no pueden vender su carro si es que no cumplen con los requisitos que la Corporación Aduanera Ecuatoriana los tiene dentro de su ley. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. El programa de alimentación escolar contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación básica de las niñas y niños de los sectores sociales en situación de pobreza. Este año el desayuno escolar llega a casi 1.700.000 beneficiarios que serán atendidos los 200 días que durará el año lectivo. Con una inversión de $64 millones para el 2010, el Gobierno Nacional sigue masificando el programa de alimentación escolar, el mismo que este año beneficiará a 1.687.347 estudiantes durante los 200 días que dura el año lectivo en todo el país. La ministra de Educación informó que el desayuno escolar ha sido reforzado tras la supresión del almuerzo escolar, puesto que el primero es el de mayor importancia en el ciclo alimenticio de los niños.
ya que con este los escolares estarán más alerta en el momento en que se desarrolla su proceso educativo. Por primera vez en la historia del país, 200 días de alimentación escolar a nuestros niños, y considerando que el desayuno es la comida más importante del día y que nos ayuda en el proceso educativo que tiene que ver con la atención que necesitamos de los estudiantes durante toda la jornada escolar. Un desayuno equilibrado contribuye a un reparto más armónico de las calorías a lo largo del día y proporciona, además, una ración de seguridad de muchos nutrientes, especialmente importantes en el periodo escolar, época de gran crecimiento y desarrollo. El programa de alimentación escolar del gobierno está dirigido a los chicos de primero a séptimo año de educación general básica, en el que se incluyen los niños de jardín de infantes. En el régimen cierre, el programa atiende con desayuno a 504.786 niños y niñas de 6.193 escuelas y con el refrigerio a 51.037 beneficiarios de 111 establecimientos educativos de las zonas urbano, marginales y rurales. Apuntamos a que el desayuno, que es la comida más importante del día, contenga los nutrientes necesarios, tanto en términos de alimentos fortificados en hierro y alimentos que proteínicamente le dan a los estudiantes los nutrientes necesarios para mantenerse alerta en este proceso. El programa de alimentación escolar en ningún caso será recortado, en ningún caso tampoco será disminuida la cantidad de personas atendidas por el programa. Como les explicaba hace un momento, el programa ha crecido en cantidad de estudiantes atendidos. En este caso también hemos ampliado el programa hacia la educación inicial, es decir, hacia los más pequeñitos de nuestros estudiantes. Y con el refrigerio a 51.037 beneficiarios de 111 establecimientos educativos de las zonas urbano, marginales y rurales. Este beneficio, que en el año 2004 fue suspendido y que en gobiernos anteriores solamente cubría 80 días del periodo escolar, en la actualidad atiende a todo el año lectivo, llegando cada vez más a un mayor número de alumnos beneficiados. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Un nuevo corte y Marco Antonio Bravo entrevista a Byron Villasís, director del INEC, sobre los primeros resultados del censo económico. Ya volvemos. El 6 de septiembre, de manera simultánea en todo el país, arrancó el censo económico. Hasta el momento se han visitado aproximadamente 150.000 establecimientos. Vamos a conocer detalles de este censo económico, que es muy importante para conocer el futuro mismo de las finanzas en el país y en amplios sectores. Conversaremos en los siguientes minutos con Byron Villasís, director del INEC. Bienvenido a Ciudadano TV, Byron. ¿Qué resultados podemos advertir y podemos conocer para que los ecuatorianos sepamos qué va a suceder próximamente en el tema económico? Bueno, muy buenos días. En efecto, estamos realizando el censo económico. Es un proceso que se da en el Ecuador después de 30 años. Es de enorme utilidad porque básicamente nos va a dar un recuento pormenorizado y territorializado de cómo está la estructura económica en el país. Vamos a visitar alrededor de 650.000 establecimientos, negocios en todo el Ecuador, lo que nos va a dar una idea de cómo está compuesta la economía real del Ecuador. No solo los grandes negocios, no solo las corporaciones, sino la economía pequeña, la microeconomía, la economía popular y solidaria, que tiene una relevancia fundamental en el Ecuador. Participan aproximadamente 2.000 personas entre empadronadores, supervisores, revisores, responsables provinciales del empadronamiento. ¿Ellos han tenido algunas dificultades al momento de algunas empresas o entidades que de pronto se niegan a entregar información? Ventajosamente no. Nosotros inclusive teníamos una contingencia en caso de que suceda eso, pero afortunadamente hemos tenido una excelente reacción de la ciudadanía, inclusive aprovecho el espacio para agradecerles. Tanto es así que nosotros en estos primeros 15 días pensábamos visitar 100.000 establecimientos y alcanzamos a superar los 150.000. Eso es del todo positivo porque significa que hay una reacción positiva y la gente sabe que valora el tema de la inversión en información, porque eso
significa a futuro una información que va a ser pública, que va a ser absolutamente democratizada, gratuita y que nos sirve a todos para tomar mejores decisiones. En este censo se va a averiguar la identificación, ubicación del establecimiento, personal ocupado, gastos de remuneración, activos fijos, entre otras cosas. ¿Tendremos ya una radiografía del manejo económico del país a nivel de empresas? Por supuesto que sí. La intención original es tener un mapa que nos permita saber dónde se puede generar más empleo. Como el Ecuador no invirtió en esto hace 30 años, tenemos una estructura, una información de la estructura económica absolutamente obsoleta y a veces eso inclusive genera que ciertas estadísticas tengan errores demasiado grandes. Por lo tanto, al tener este mapa desagregado, vamos a poder tener una inmensa investigación de mercado para que tanto el sector público como el sector privado pueda tener conocimiento de cómo invertir para crecer más, para tener desarrollo en términos sustentables y también en económicos y obviamente para tener una lógica de largo plazo diversificada en nuestra economía. Si bien los resultados oficiales se conocerán en abril del 2011, es importante conocer algunos que ustedes ya deben disponer. Sí, bueno, básicamente se está descubriendo la hipótesis de que el Ecuador tiene una enorme importancia respecto a la economía popular y solidaria, es decir, hay una gran cantidad de negocios pequeños que surgen de los emprendimientos familiares, de los emprendimientos inclusive cooperativos y esos precisamente son los que están generando más empleo, más trabajo. Te da ciertas pautas para saber cómo invertir, para saber servirá para tomas de decisiones ejecutivas. Absolutamente, y en eso podemos citar 3 ejemplos sencillos. Un empresario pequeño que tiene una tienda en la esquina, que quiere expandir su negocio o que quiere ponerse una tienda, el censo económico le va a facilitar con información absolutamente gratuita para saber dónde existe una oportunidad de negocio. O por ejemplo, un exportador o un importador que quiere saber el conjunto de potencialidades que tiene el Ecuador para saber qué poder exportar, el censo económico de forma gratuita le va a dar ese tipo de información. O, por ejemplo, un alcalde, un presidente o un prefecto que quiere invertir en proyectos que generen trabajo para la gente, para el ciudadano, a través del censo económico va a saber qué sectores pueden demandar más mano de obra y cómo generar clústeres productivos para poder tener estas facilidades. Hay varios productos que son importantes en el Ecuador de exportación. Sin duda el petróleo, el banano, el camarón, entre otros. ¿Se descubrirá a través de este censo otros productos que deben tener la misma importancia e interés? Bueno, más que descubrirlos, creo que eso el gobierno ha tenido un proceso bastante objetivo y técnico para identificar esas potencialidades ya en otros sectores. Pero, ¿o se los apoyará más bien? Exactamente, para saber cómo apoyarlos, para saber a qué nivel de inversión se puede tener. Por ejemplo, tenemos la hipótesis de que tenemos que desarrollar la industria, por ejemplo, bioquímica. Para eso debemos saber dónde invertir en más carreteras, cómo generar territorios geográficos productivos y para eso el censo económico te da la información precisa. Este es el segundo censo más barato de América Latina. El primero es el Perú y el tercero es México. ¿Cuál es su costo? Bueno, el costo es de $15 millones. Cuando sacamos el costo per cápita, obviamente, nosotros tenemos el segundo censo más barato de Latinoamérica. Aquí también tiene que ver con la impresión de los formularios. Hubo algunos inconvenientes en la selección de la imprenta. ¿Cómo se aclaró esta circunstancia? Ahora el IGM es la imprenta que está realizando por parte de Maxigraph, también que es la otra imprenta que están trabajando en este concurso. Bueno, en el caso del censo económico no hubo ningún inconveniente. Siempre se realizó con el Instituto Geográfico Militar y en el censo de población también estamos trabajando con empresas del Estado con absoluta normalidad de planificación. Ya, los resultados finales serán en abril. ¿O habrá otra variación si ustedes tienen mayor colaboración o mayor desempeño? Preferiríamos manejarnos con el escenario de abril porque obviamente estamos teniendo resultados más alentadores, pero manejamos el escenario original para que en el mejor de los casos adelantemos los resultados, pero manejamos el escenario de entregar la información en abril y posterior a ello se siguen entregando informaciones más avanzadas, más estructuradas sobre la información censal. Antes de entrar en detalles del censo de población y vivienda, es importante conocer algunos datos que ustedes ya lo tienen en cuanto al uso del tiempo de las familias ecuatorianas. Así es. Hay una encuesta muy interesante que acaba de revelar el Instituto de Estadística en su rol no solo de producir estadísticas que sean basadas en cuestiones macroeconómicas, en cuestiones a veces inclusive lejanas al ciudadano. Hemos empezado a producir estadísticas que son mucho más cercanas a la realidad ciudadana. Una de esas es la encuesta del uso del tiempo, que revela cosas que tiene que hacernos pensar dentro de familia cómo estamos adecuadamente o no realizando las actividades dentro del hogar. Uno de los resultados
resultados más llamativos es el hecho de que en promedio el ecuatoriano está gastando 1 hora y media diaria viendo televisión, mientras que apenas le asigna 22 minutos para compartir a la familia. Sí, vamos a dar algunos datos justamente de esto. Estamos hablando que entre 32 y 46 años son las edades en donde menos tiempo dedican los ecuatorianos a dormir, con 7 horas 39 minutos, mientras que las personas de 12 a 16 años emplean 8 horas 18 minutos. Entre tanto, las personas de 62 años y más son las que destinan mayor tiempo en comer, casi 1 hora y media. Así es, y desafortunadamente también hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Ecuador todavía es un país que tiene una inequidad dentro de las tareas del hogar, donde se evidencia que la mujer gasta 1 hora, 2 horas diarias en las labores del hogar, mientras que el hombre gasta 15, 10 minutos diarios. Esas inequidades también son importantes tratarlas porque significan, sin lugar a dudas, evidencia sobre cómo estamos tratando los temas familiares. Y un tema preocupante también, apenas el 25% de los ecuatorianos de edad entre 12 y 16 años practican algún deporte, mientras tanto que entre 57 y 61 años apenas el 2%. Así es, hay evidencia de que el ecuatoriano no está realizando suficiente actividad física. Ventajosamente esta encuesta nos da esa información y podemos desagregar estos datos territorialmente para saber dónde impulsar políticas para que tengamos mayor actividad física. Quizás el tema más importante será el censo de población y vivienda que arranca el 28 de noviembre del 2010 en áreas urbanas. ¿Qué expectativas hay? Bueno, después de 9 años el Ecuador va a realizar su 7º censo de población y vivienda. En este sentido lo que se busca es tener una actualización de la información de cuántos habitantes hay en el Ecuador, cómo está su estructura de edades. Tenemos la hipótesis de que el Ecuador ya no es más una población de jóvenes, de niños. Estamos pasando a un Ecuador que tiene una cantidad mucho más grande de adultos. Eso tiene enormes implicaciones en seguridad social, en cobertura de servicios básicos y obviamente en las políticas públicas alrededor de ello. Se va a realizar el 28 de noviembre y tenemos la coordinación en este momento de la capacitación para poder manejar el tema de la capacitación con los estudiantes que levantarán la información. Para planificar adecuadamente el desarrollo de un país se requiere de información sobre salud, educación, infraestructura, vivienda. Todo esto compone el censo. Exactamente. El censo tiene una batería de preguntas que cubre temas, como tú bien mencionas, sobre la salud, cómo está la estructura educativa de las familias, cómo está la cobertura de servicios básicos dentro del hogar y obviamente hacer comparaciones para generar indicadores clave como por ejemplo pobreza y tomar decisiones de acuerdo a realidades de cada localidad. ¿Cómo se va a garantizar la confidencialidad de la información de los ciudadanos? Bueno, ventajosamente el Ecuador en eso tiene una legislación absolutamente clara, absolutamente explícita. A través de la ley estadística en el artículo 21 se deja absolutamente claro que ningún tipo de información personal que recoge el Instituto de Estadística se puede revelar de forma individual o particular. Lo único que hace el instituto es agregar estadística, resultados y en función de eso mostrar información agregada. Nunca se revela información personal, eso es una garantía. Además que existe el hecho de que operativamente nunca se ingresa la información personal, nunca se procesa, solamente se procesan códigos. Entonces, tanto legal como operativamente hay la garantía de que esta información es absolutamente confidencial. Son 71 preguntas divididas en 3 sectores, hogar, vivienda y población. ¿Cuánto tiempo le tomará a una familia atender a quien va a realizar el censo? Bueno, hemos hecho algunas pruebas de levantamiento de información. En promedio, cada familia típica ecuatoriana que tiene entre 4 y 5 integrantes se va a tomar entre 20 y 30 minutos realizar este cuestionario. A medida que las familias sean un poco más extensas, obviamente tomará unos 5 o 10 minutos más, pero tenemos ya medido de que no durará más de 30 minutos. Estamos entonces los ecuatorianos a la expectativa de conocer los resultados para un mejor y adecuado desarrollo del Ecuador. Por supuesto, y creo que con una decisión firme, decisión política de invertir en información, de tomar mejores decisiones basadas en información y en datos objetivos, es una política saludable para todos los ámbitos en el Ecuador. Muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Por supuesto, muchas gracias y muy buenos días con todos. Muchas gracias y muy gentil a Byron Villasís, director del INEC. Con él hemos conversado sobre lo que significa para el Ecuador este censo económico que se está llevando a cabo y el censo de población y vivienda del próximo 28 de noviembre. Vamos a continuar con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Siga el Ciudadano TV en un nuevo recorrido por las provincias de nuestro país. ¿Quiere saber dónde iremos? Acompáñeme después del corte.
Ciudadano TV continúa recorriendo las provincias de nuestro país. En esta ocasión, Alejandro Álvarez visita la provincia de La Suay, donde se promociona turísticamente las rutas artesanales, arqueológicas y también se practica deportes extremos. Damas y caballeros, en unos minutos más estaremos próximos a aterrizar en la pista del aeropuerto para Isla de Cuenca. Cuenca tiene encanto. Sus calles y paisajes conjugan un ambiente donde la tranquilidad se mezcla con la amabilidad de su gente. Ciudad capital de la provincia de La Suay, ubicada a 191 kilómetros de Guayaquil y a 431 de Quito. Azuay se promociona turísticamente por 4 grandes rutas, como la artesanal, la gastronómica, arqueológica y la de deportes extremos. Es así que en Cuenca podemos visitar el Parque Arqueológico de Pumapungo, ubicado en el centro histórico, el cual fue levantado a finales del siglo XV. En su interior se encontraban el Templo del Sol y el Convento de las Vírgenes del Sol, que fueron parte de una de las urbes más imponentes y hermosas del antiguo imperio incaico. Una invitación muy cordial por parte del Ministerio de Turismo, que está sumando y articulando muchos esfuerzos con toda la colectividad azuaya para que Azuay sea convertido en un verdadero destino turístico. Vengan, visítenos y aquí nosotros sabremos tratarlos como si ustedes estuvieran en casa. En la gastronomía de la Azuay y principalmente de Cuenca entran en juego productos de todos los climas, ya sea caliente, templado o frío. Y esta enorme gama de ingredientes y sus mezclas son las que le dan un toque especial a la alimentación de la zona. En la vía San Joaquín encontramos a don Gerardo Guerrero, propietario del tradicional restaurante Tequila, donde se prepara el delicioso motepillo, mote sucio con carne de res o de chancho, las famosas papas con cuero y el infaltable locro de queso. Tejedoras a cada paso, en cada esquina de la ciudad, son las mujeres del Zig-Zig, que llevan entre sus brazos pequeños atados de paja toquilla y lo convierten en sombreros de exportación o en productos para el consumo del turista. Estamos con el fin de salir adelante, nos están apoyando el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Turismo también trabajamos, ellos están ayudando mucho para el progreso de nuestra organización. Tejen la paja mientras caminan o conversan. Las toquilleras del Zig-Zig, Cantón Oriental de La Suay, tejen todo en tiempo. A este atractivo turístico de la ruta artesanal se suma el icat, llamado también macana, que es un tejido a manera de chal, bordado a mano, confeccionado en telares rústicos, teñido con tintes naturales en donde se utiliza la tierra, las cáscaras de frutas y las plantas que le proporcionan colores vivos a la prenda y que duran muchos años sin que su color original se pierda. Los esposos José Jiménez y Ana María Ulloa son quienes con sus manos rescatan la cultura en el interior de una vivienda rústica situada en el kilómetro 4 de la vía Gualaceo-Cuenca. El trabajo vial que se viene desarrollando a nivel nacional y en concreto en la zona austral, en la zona sur del país, beneficia enormemente a la ciudad de Cuenca, el poder hoy estar conectados con vías en buenas condiciones con la provincia de Loja, con la provincia del Guayas. Hablar de Paute no es simplemente referirse a una central hidroeléctrica, es hablar de adrenalina pura, ya que este cantón es un importante referente en deportes extremos. Las montañas se consideran zona de escalada y los cerros una pista para un vuelo en parapente, que puede acelerar la adrenalina y ofrecer un panorama amplio de esta tierra de clima cálido, gente amable y paisaje colorido por sus flores y frutas. El lugar más común para la práctica del parapente es el Cerro Cabeza de Perro, y se debe caminar 20 minutos hasta la pista de vuelo. Y luego de practicar su deporte favorito, qué mejor que degustar los deliciosos platos en el restaurante Corbel, situado en las calles Simón Bolívar y Luntur. Hemos venido trabajando e impulsando turísticamente al Cantón Paute desde hace más de 5 años. Conformamos una mesa de turismo. Esta organización es una organización, de hecho, la cual la conformamos con la situación de promocionar el destino Paute. A casi 4.000 metros de altura se encuentra el Parque Nacional El Cajazo, uno de los atractivos turísticos de la provincia de La Suay, donde cientos de turistas locales y extranjeros acuden diariamente. En este sitio la temperatura oscila entre los -5 grados y el 1 grado, como estamos en este momento. Definitivamente Azuay es una provincia que está cerca de ti, a la cual difícilmente se la podría visitar por una sola vez. Con imágenes de Ángel Zulca y Miguel Romero, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Les recordamos que usted puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CN Plus a las 14:30 y 19 horas. También por Teleandina a las 11 de la noche. No se pierde El Ciudadano TV en 7 días. Pásela bien.